Así sucede con Felipe González. Yo soy Felipe González. Aquí están las noticias. De acuerdo con el Censo Nacional de Gobiernos, la estructura gubernamental municipal del Estado de México es la más grande de la República Mexicana, con 1,227 funcionarios en puestos de elección popular. Solo 33% de las presidencias municipales del Estado de México son ocupadas por una mujer. Estamos hablando de 46 de 125 presidencias municipales. Rebeca Morales. La participación de las mujeres dentro de la administración municipal ha ido avanzando, pero en la mayor parte de los casos en puestos secundarios. Al momento, solo el 33% de las presidencias municipales del Estado de México son ocupadas por una mujer, es decir, 46 de las 125 posiciones. Por el contrario, las sindicaturas y regidurías tienen como titulares predominantemente a mujeres. El 58.8% de estas posiciones son ocupadas por una mujer, 84% en el caso de las sindicaturas y 51% en las regidurías, con 562 posiciones. De acuerdo con datos del Censo Nacional de Gobiernos Municipales y Demarcaciones Territoriales 2023, publicado por el INEGI, el Estado de México es el que tiene una estructura gubernamental local más grande en el país, con 1,227 personas que integran los cabildos o ayuntamientos. En lo que se refiere a las infracciones cometidas por los funcionarios públicos, el Estado de México se ubicó en el primer lugar a nivel nacional en el número de sanciones a servidores públicos, con 3,607 casos, de los cuales 2,398 fueron para hombres, es decir, el 66%, mientras fueron 1,209 para mujeres. En este caso, 897 sanciones fueron amonestaciones privadas, 513 amonestaciones públicas, 247 inhabilitaciones temporales y en 5 de los casos el funcionario público fue destituido. Las sanciones más graves, de las cuales el servidor fue denunciado ante un ministerio público, suman 15 casos, de los cuales fueron 11 hombres y 4 mujeres. De acuerdo con Graciela Márquez, presidenta nacional del INEGI, se trata de un ejercicio en el cual la población puede tener información fidedigna, pero además útil en la toma de decisiones. Escuchemos. Así, producir información de calidad, pertinente, veraz y oportuna sobre la situación de los municipios y las alcaldías es crucial para la toma de decisiones. De acuerdo con el INEGI, la información que se otorga también es pertinente para definir el futuro de cada una de las administraciones. En el caso particular de esta encuesta, se otorga información sobre el número de personas en el cargo del servicio público, las procedencias partidistas de cada uno de ellos, así como temas que tienen que ver con el ejercicio de recursos a lo largo de los últimos años. Rebeca Morales, Así sucede. Disminuyó la ocupación de camas en los hospitales COVID del Estado de México al 5.2%. En lo que va del año, se reportan 2,954 casos de enfermedades tipo influenza, de las cuales 295 han sido positivas a COVID-19. Este año han ocurrido 4 muertes en el Estado de México asociadas a COVID-19. Manuel Luna. De acuerdo con los datos de la Red de Seguimiento a las Infecciones Respiratorias Agudas Graves, en la última semana el porcentaje de ocupación hospitalaria en la entidad pasó de 9.4 a 5.2%, lo que significa que disminuyó en casi la mitad de camas ocupadas. En ese sentido, en el Valle de Toluca hay 6 hospitales con pacientes. Se trata del Hospital para el Niño, que disminuyó del 100% al 25% de sus camas ocupadas. El Hospital General Regional 220 del IMSS en Toluca mantiene el 50% de ocupación. La Unidad de Salud del ISSSTE tiene 17% y el Hospital General Dr. Nicolás San Juan 13%. En el Valle de Toluca es el Hospital General Dr. Salvador González Arrejón de Atizapán de Zaragoza, con ocupación del 2% de sus camas, mientras que el Hospital Bicentenario de la Independencia en Tultitlán tiene ocupación del 33%. El 2.7%, aunado a ello, el 2.7% de esos pacientes se encuentran en camas con ventilador, de los cuales el 7.1% se
encuentran graves dentro de las unidades de cuidados intensivos. Por otra parte, de acuerdo con la Subsecretaría de Prevención y Promoción de la Salud, en lo que va de 2024, en la entidad se han presentado en total 2.954 casos entre enfermedades tipo influenza e infecciones respiratorias agudas graves, de los cuales 295 han sido positivos a la COVID, representando el 10% del total, pero además se registraron en esta semana 2 decesos, sumando 4 en este año. Para Así Sucede, Manuel Luna. La renovación de las licencias de funcionamiento en el municipio de Toluca se está dando con mayor agilidad en un proceso que busca regularizar las condiciones que se vienen arrastrando en el transcurso de los últimos 2 años. Rebeca Morales. La renovación de las licencias de funcionamiento en el municipio de Toluca se está dando con mayor agilidad en un proceso que busca regularizar las condiciones que se vienen arrastrando de años anteriores. Verónica Valdés, presidenta del Patronato Procentro Histórico de Toluca, señaló que en algunos de los casos no se había hecho la renovación de las licencias desde la pandemia y en otros se tienen incluso casos de expedientes perdidos. Escuchemos. ¿Qué se han encontrado? Con un rezago enorme de licencias, o sea, de gente que sí ha estado pendiente, pero que tiene 2 años siquiera sin revalidaciones, por detallitos que la verdad no ameritaban y que han tratado de agilizar ese tema. Como están suspendiendo las verificaciones con tal de sacarlo, mientras tú presentes tu visto bueno de protección civil, tu pago de derechos y anuncios, vámonos. ¿Qué hemos tenido? Señaló que en este sentido se ha tenido la disposición por parte de las autoridades. La renovación de la licencia en el caso de giros de bajo impacto se entrega el mismo día y se está dando acompañamiento para aquellos de mediano impacto para que puedan hacer la liberación del trámite. Cabe señalar que a lo largo de los primeros 3 meses del año se debe hacer la renovación de todas las licencias, so pena de caer en multa. La empresaria señaló que se puede hacer en la mayor parte de las liberaciones justamente en este primer trimestre del año, pero podría ser una alternativa que mediante un acuerdo de cabildo se pueden eliminar las multas, en tanto se concluye el proceso de regularización que tiene buena parte del comercio de la ciudad. Rebeca Morales, Así Sucede. Este jueves se conmemoró el Día Mundial de las Organizaciones de la Sociedad Civil. En el Estado de México hay 4.300 organizaciones que defienden los intereses de la sociedad, del medio ambiente, de los derechos humanos, entre muchos otros temas. Rebeca Morales. Este jueves se conmemoró el Día Mundial de las Organizaciones de la Sociedad Civil y en el Estado de México hay 4.300 organizaciones que defienden los intereses de la sociedad, del medio ambiente y de los recursos y derechos humanos. Alejandro León, presidente del Consejo de las Organizaciones de la Sociedad Civil en el Estado de México, indicó que son importantes los retos a los que se enfrentan los grupos organizados, como el hecho de trabajar con recursos propios y en muchos de los casos no contar con el apoyo de las autoridades. A lo largo de este año, COSEMEX tiene en agenda 3 puntos fundamentales para dar seguimiento y que traerán un importante considerable en la operación de las organizaciones que en su mayoría impulsan parte de los objetivos de la Agenda 2030. El primero es la generación de la Comisión de Participación Ciudadana en la Ley de Fomento de las Organizaciones de la Sociedad Civil, en la que se establezca un vínculo con las organizaciones para que haya una ventanilla que trabaje con ellas y no sea a voluntad de una administración o de un funcionario. Escuchemos. En los 125 municipios del Estado de México debe de existir una dirección de vinculación con la sociedad civil para que haya una ventanilla que trabaje con ustedes y no sea voluntad de un alcalde o de una alcaldesa que quiera recibirlos o no recibirlos. Señaló que con esto se busca dar continuidad y el peso específico que tiene el trabajo de las organizaciones. El segundo es la creación del Fondo de Coinversión Social para proyectos sociales que permita desarrollar en cada región estos proyectos a través de un tiempo y medición de resultados, esquema que ya se había dado en años anteriores. Por último, la creación de un instituto de capacitación para las organizaciones de la sociedad civil, como es el INDESOL a nivel nacional, con el que se promueva la capacitación y profesionalización que vincule con las diferentes instituciones. COSEMEX al momento concentra 674 organizaciones en el Estado de México, en 5 ejes fundamentales: las personas, el planeta, la prosperidad,
la paz y las alianzas. Rebeca Morales, así sucede. El Foro Mundial de la Naturaleza invertirá $500,000 para crear 4 viveros en la entidad, según anunció la Secretaría del Medio Ambiente. Se van a producir plantas polinizadoras con el fin de preservar precisamente a los insectos polinizadores, principalmente en el periodo de hibernación y migración de la mariposa monarca. Manuel Luna. La Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible anunció que el Fondo Mundial para la Naturaleza invertirá más de $500,000 para la creación de 4 viveros en la entidad y así producir plantas con el fin de preservar a los insectos polinizadores en el Estado de México, principalmente dirigidas a las regiones donde se establece la mariposa monarca en su periodo de hibernación y migración. Estos viveros funcionarán en el Centro de Educación de Coacalco, el Parque Metropolitano de Metepec, así como en 2 municipios más, que además beneficiarán a otros insectos y mamíferos polinizadores, lo cual se complementará con las reforestaciones, como lo señaló la secretaria Alelí Rubio Arronis. Son abejas, avispas, murciélagos, colibríes, mariposas, escarabajos y hormigas principalmente. Y bien estamos cuidando el medio ambiente del mundo. Y el tema de la reforestación, pues hace falta mucho, Yamet, porque el pino no es un árbol adecuado para determinadas zonas de la mariposa monarca, pero vamos a sembrar de manera eficiente, porque solo de esa manera vamos a lograr tener un resultado diferente al que hemos venido teniendo respecto de las reforestaciones. Por su parte, Eduardo Rendón Salinas, de WWF, informó que con esta temporada hubo 2 colonias en el Nevado de Toluca que fueron más grandes que las del Santuario del Rosario en Michoacán, lo cual es relevante ya que tendrán que revisar si está cambiando la hibernación por las variaciones climáticas. Para Así Sucede, Manuel Luna. La Cámara de Diputados del Estado de México solicitó a la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible un informe sobre las acciones y políticas públicas ambientales para mitigar la sequía en territorio mexiquense y también el tema del cambio climático. Jesús Palma. El Congreso del Estado de México solicitó a la Secretaría del Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible un informe sobre las acciones y políticas públicas ambientales para mitigar la sequía en territorio mexiquense y el cambio climático. La legisladora María Elida Castellán Mondragón indicó que la sequía ha provocado la disminución de la producción agrícola, pecuaria, forestal y pesquera, recesión en la tasa de crecimiento económico regional, pérdida de ingreso de personas productoras, comerciantes, transportistas, aumento en la demanda de energía, decremento en industrias y actividades asociadas o dependientes, desempleo y tirantes de crédito y actividades bancarias, menor flujo de activos, disminución de ingresos y beneficios vía impuestos. Además se suman daños a los ecosistemas, erosión y pérdida de suelos, degradación de la calidad de agua y del aire, así como del paisaje, escasez de alimentos, problemas de salud y aumento de morbilidad en sectores vulnerables, conflicto entre usuarios y sectores del agua, baja de la calidad de vida e incremento en la pobreza. De acuerdo con información compartida por la legisladora, se estima que en 2030 la disponibilidad de agua descienda por debajo de los 3,000 metros cúbicos por habitante al año, muy por debajo de la disponible en la década de los 70. Y advirtió que queda poco tiempo para emprender acciones efectivas contra el desabasto, el cual es presionado aún más por la mayor demanda de la población y de la industria. Nos quedan 26 años para emprender acciones de cambios verdaderos en favor de la preservación del vital líquido. Por estas razones, la diputada solicitó un informe a la Secretaría del Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible sobre la aplicación de los lineamientos o criterios en materia de sequías y también sobre las políticas públicas ambientales que habrán de aplicarse a corto, mediano y largo plazo para mitigar el impacto del cambio climático. Para Así Sucede, Jesús Palma. Familiares de una mujer mazahua identificada como Elvira II García se manifestaron frente a la Cámara de Diputados del Estado de México para pedir la reposición de su caso y que se siga con perspectiva de género. Elvira fue sentenciada a 33 años de prisión acusada de explotación infantil. Sonia Vilchis. Elvira II García, mujer mazahua del Estado de México, fue sentenciada a 33 años de prisión al ser acusada por sus propias hijas de trata de personas en la modalidad de explotación infantil. Familiares de la madre de familia acudieron a la Cámara de Diputados para exigir la reposición del caso y seguirlo con perspectiva de género y bajo la causal de violencia vicaria, toda vez que aseguran la madre solo les pedía a sus hijas que la ayudaran a vender nopales en su negocio, pero dicen que fueron influenciadas por su padre para declarar en su contra. Escuchemos. Y de pronto quiso tener una relación, a ella se le criminalizó. Se le acusó de trata de blancas en modalidad de explotación infantil con agraviante por ser sus hijas. Comentábamos nosotros, a nosotros se nos hace totalmente injusto esta parte porque
porque nosotras mujeres indígenas sabemos que lo más importante es el cuidado de nuestros niños. Por lo tanto, los llevamos a todos lados con nosotros. ¿Para qué? Pues precisamente para cuidarlos. En contexto, la familia relató que Elvira había dejado a su esposo por maltratos y en forma de represalia utilizó a sus hijas para declarar en su contra. Hoy en día se encuentra recluida en el penal de Santa Marta, Catitla, en la Ciudad de México. Elvira II es originaria de San Felipe del Progreso. Así sucede, Sonia Vilchis. Este viernes fue encontrado en el municipio de Mexicalcingo, fue localizada en el municipio de Mexicalcingo una fosa clandestina al interior de una vivienda en obra negra. Se reportó el hallazgo de un cuerpo enterrado en este espacio. Sonia Vilchis. En el municipio de Mexicalcingo fue hallada una fosa clandestina en donde se reportó el hallazgo de al menos un cuerpo enterrado en una vivienda de obra negra. De acuerdo con versiones, se presume que fueron 7 los cuerpos localizados en medio de sembradíos de maíz, por lo que la zona fue resguardada por elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional, peritos en criminalística de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, quienes hasta la mañana del jueves habían sacado los restos de una persona. Hasta el momento, la Fiscalía General de Justicia del Estado de México y la Secretaría de Seguridad no se han pronunciado al respecto. Sin embargo, esta zona, ubicada en el municipio de Mexicalcingo, permaneció acordonada por varias horas mientras se llevaron a cabo las investigaciones de rigor. Así sucede, Sonia Vilchis. Funcionarios estatales y municipales donde hay condominios ven positiva la reforma que propone la diputada Evelyn Osornio a la ley que regula el régimen de propiedad en condominio del Estado de México para que se establezcan requisitos mínimos que debe tener un reglamento de cualquier régimen condominal y sobre la tenencia de animales en estos espacios. Manuel Luna. Al buscar que se reforme la ley de propiedad en condominio, la diputada Evelyn Osornio Jiménez resaltó que cuando las personas viven en este régimen se tienen que regir por un reglamento interno. Sin embargo, la ley no marca cuáles son las consideraciones mínimas que debe tener un reglamento y entonces cada condominio lo hace a su forma y a su modo, inclusive sobreponiendo algunas legislaciones en la materia a la propia ley o a la propia Constitución. Entonces lo que estoy proponiendo es que se haga una reforma para que se establezcan cuáles son los requisitos mínimos que tiene que tener el reglamento de cualquier régimen condominal, sumado a que hoy la ley dice que no se debe de tener animales o que no se pueden tener animales en esta propiedad. Sí pasa, porque la realidad es que la gente que vive en ese régimen sí los tiene, pero por eso estamos también proponiendo que se elimine ese artículo, que se derogue y se incluya en la ley que está permitido tener animales domésticos, y en el reglamento se puede especificar cuáles son las reglas del juego para tener un animal doméstico. Claro que el régimen condominal no es lo mismo que la unidad habitacional, ya que el régimen condominal es una propiedad donde sí o sí se tienen diferentes propietarios con un acceso de entrada y salida. Mientras que en el caso de las unidades habitacionales, estas son abiertas y a pesar de que las casas sean iguales, se integran al municipio como una colonia más, pero no como régimen condominal, aunque haya personas y vecinos que, tras acuerdo, ponen un portón, migrando a un régimen que no les corresponde y lo cual tendría que ser una regulación que en un futuro también se tendría que hacer en las zonas habitacionales. Para Así Sucede, Manuel Luna. Victoria Figueiras, madre de la menor de 4 años, supuesta víctima de abuso sexual, informó que denunció ante la Fiscalía Anticorrupción a funcionarios del Ministerio Público involucrados en el caso, porque, según su versión, perdieron evidencia y generaron irregularidades en la carpeta de investigación. Sonia Vilchis. Victoria Figueiras, madre de la menor de 4 años, víctima de abuso sexual, informó que denunció ante la Fiscalía Anticorrupción a los funcionarios involucrados en el caso, esto por perder evidencia y generar irregularidades en la carpeta de investigación. Luego de sostener una reunión con autoridades de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, denunció que desde el Ministerio Público se registraron varias irregularidades en la integración de la carpeta, entre ellas la pérdida de videos y documentos necesarios para la integración de la misma, por lo que esta será reintegrada y se espera que durante la siguiente semana busque apelación del caso. Frente a medios de comunicación, Victoria Figueiras aseguró que no confía ni en su sombra, por lo que pidió la revocación de la sentencia. Escuchemos. Yo no confío ni en mi sombra, perdón que lo diga, ¿no? Pero obviamente quiero confiar en que esto se va a llevar de la manera correcta, en donde yo siempre he pedido imparcialidad y transparencia y que sea un juicio justo, ¿no? Yo he tratado de en todo momento ir enderezando la situación del caso, a pesar de las irregularidades, he tratado de ir
encaminando eso y decir, hey, aquí pasó esto, aquí está pasando esto. Entonces, lo único... La madre de familia detalló que la reunión se dio a solicitud de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México. Hay que recordar que este caso tomó relevancia luego de que en redes sociales circulara un video de la audiencia donde el juez Juan Manuel Alejandro Martínez Vitela absolvió a Alejandro N., tío y presunto agresor de la menor. Así sucede, Sonia Vilchis. Vamos a tener información deportiva en este programa de noticias. Voy a saludar con mucho gusto en esta mañana al señor Arturo Pérez. Arturo, ¿cómo estás? Buenos días. Muchísimas gracias, Felipe. Muy buenos días. Ya tenemos listo el avance de la información deportiva en este 1 de marzo del 2024. Bueno, pues le estaré comentando, la Federación Mexicana anuncia cambios, la llegada de nuevos integrantes a selecciones femeniles menores. Henry Martín advierte que a la Liga MX América tiene para mucho más. Hay que recordar que el América es el actual campeón del fútbol mexicano y parece que la victoria de la semana pasada pues empieza a levantar al conjunto de Cuapa. Con más, que pertenece a este equipo del América, pues Jonathan Orozco rechazó ser reemplazo de Ochoa en Francia. Ya le estaré comentando el porqué. Bueno, se pondrá en marcha una jornada más a partir de este día en el fútbol mexicano de la Liga MX, destacando el fin de semana la visita de los Tigres a territorio mexiquense para enfrentar mañana a las 5 de la tarde en el Estadio Nemesio 10 al equipo de los Diablos Rojos de el Toluca. Vamos a ver si Toluca obtiene su tercera victoria de manera consecutiva en este torneo de la Liga MX, aprovechando su condición de local ante los Tigres, que de alguna manera pues también buscan encaminarse a una racha positiva. Por otra parte, también la visita de las Chivas Rayadas del Guadalajara al Estadio Azteca, donde estarán enfrentando a Cruz Azul, este equipo de Cruz Azul que necesita regresar también a la senda de la victoria. También destaca la visita del América a territorio tapatío, donde estará enfrentando a los rojinegros del Atlas. Le estaré comentando qué pasa con el Cubo Torres, que rompe el silencio y habla sobre el dopaje en Costa Rica. El Cabecita Rodríguez se deja enamorar por la liga de la MLS. Checo Pérez se ríe lo que vislumbran de un aplastante dominio en Red Bull, y bueno, pues también lo que será este fin de semana en el Gran Premio de Fórmula 1. Bueno, ¿qué sucede con el Canelo Álvarez? Dice que pues niega pelea a Benavides por su que no está dentro de sus planes. También no se sabe qué vaya a pasar en el mes de mayo, si acepta o no enfrentar a Munguía, otro boxeador mexicano que sin duda hay quien dice y que asegura que Munguía pondría en su lugar al Canelo Álvarez. Sanciona a Cruz Azul por gritos homofóbicos del equipo femenil al América. Javier Aguirre no oculta su deseo de dirigir a las Águilas del América, sería cerrar un gran ciclo. El caso de Santiago Jiménez ni a la banca en el agónico pase del Feyenoord a la final de la Copa. Bueno, también déjeme comentarle cuándo juega la selección mexicana femenil, fecha y hora de México en los cuartos de final de la Copa Oro 2024, donde estará enfrentando nada más y nada menos que a la selección de Paraguay. Por supuesto que le estaré comentando qué pasa con el deporte mexicano y del Estado de México, que la mayoría, bueno, pues ya empieza a enfilarse a lo que serían los Juegos Nacionales 2024. De todo esto y más, en unos momentos te tendré los detalles de la información deportiva, Felipe. Gracias al señor Arturo Pérez. Fíjate que este 1 de marzo se conmemora el Día Internacional para la Cero Discriminación. Sobre este tema, el comentario de Patricia Maldonado. Muy buenos días. Estamos arrancando el tercer mes del año y la conmemoración del Día Internacional para la Cero Discriminación. ¿Y tú, te aseguras de tratar a todas las personas con igual respeto, independientemente de sus características personales? ¿Puedes compartir una experiencia en la que hayas desafiado tus propios prejuicios para evitar actuar de manera discriminatoria? ¿Qué acciones tomas para promover la diversidad e inclusión en tu entorno laboral o social? ¿Cómo reaccionas ante comentarios o actitudes discriminatorias de otras personas a tu alrededor? ¿Qué opinas sobre la importancia de educarse y estar consciente de los estereotipos para prevenir comportamientos discriminatorios? La discriminación, por tanto, se debe a prejuicios y estereotipos arraigados en la sociedad, a la falta de comprensión y conocimiento sobre diferentes culturas, identidades y perspectivas. También el miedo a lo desconocido,
a desigualdades socioeconómicas, donde ciertos grupos son marginados o desfavorecidos en términos de acceso a recursos y oportunidades. Por otro lado, a la incapacidad de ponerse en el lugar de los demás y comprender sus experiencias, y a construir una identidad propia basada en la superioridad. Se hace necesario, pues, ponerse a reflexionar uno mismo sobre lo que piensa y hace en relación con los demás. Que los medios de comunicación difundan mensajes contrarios a los estereotipos y actitudes discriminatorias. Seguir con programas educativos y de sensibilización y hacer un esfuerzo colectivo o de todos para promover la igualdad, la comprensión y el respeto mutuo. En Así Sucede, Patricia Maldonado Pérez. Así sucede con Felipe González.